bienvenidos sean una vez más a este culto de la Iglesia de la Voz del Espíritu Santo, aquí en la calle Carazo 146 en Guaynabo, Puerto Rico. Aquí estamos una vez más dándole la gloria y la honra a Dios, a quien único la merece. Así que en esta noche vamos a dar paso al culto de intercesión los jueves y le damos oración al Señor pidiéndole que sea Él quien nos guíe en todo lo que vamos a hacer en esta noche. Padre Santo, Dios bueno, Dios grande y Dios todopoderoso que estás en los cielos. Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar aquí en esta noche, Señor. Porque es un deleite servirte, Señor. Es un deleite escucharte, Señor. Es un deleite recibir todas las bendiciones que tú tienes para nosotros día a día. Yo te pido, oh poderoso Dios, que tú uses, Señor mío, a tu instrumento en esta noche, Señor, para que seas trayéndonos a nosotros, Señor, lo necesario, para que salgamos de aquí esta noche no iguales, sino diferentes, mejores, Señor mío, de lo que somos ahora mismo, Señor mío. Gracias, Señor, te damos por permitirnos estar aquí y te pedimos, Dios Todopoderoso, que seas bendiciendo cada vida de los que estamos aquí, de los que están en el internet. No solamente de los que han de ver este culto en esta noche, sino los que verán, Señor mío, en un futuro, Padre. Bendícelo, Señor, haz los milagros que tú quieras hacer, Señor. Haz la obra que tú quieras hacer en cada corazón, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido todo, Señor amado. Amén, amén y amén. Dios bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga más. Yo sé que ya el hermano José Luis oró, pero siempre me gusta reforzar para que no sea yo, sino el Espíritu Santo a través de mí. Así que, Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, por habernos permitido llegar hasta tu casa, Señor. Que no importando las circunstancias, los tropiezos, Señor Jesucristo, nos permitiste llegar hasta tu casa. A ti te damos toda gloria y toda honra, Señor. Pasa carbón encendido sobre mis labios para que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu Santo a través de mí, Señor. Porque reconozco que soy instrumento en tus manos, Señor. Que no soy nada, pero contigo lo soy todo, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Amén, amén y amén. Así que les damos... ¿Se pueden sentar? No, no me olvidé. Y me voy a quitar la mascarilla para estar un poquito más cómoda. Como habíamos estado estudiando anteriormente, hemos estudiado el Padre Nuestro. Hemos estado por varias semanas. Y como les digo siempre, vamos a escudriñar la palabra. Vamos a comernos el rollo. Amén, porque cada día más que nosotros escudriñamos la palabra, cada día más el Señor nos sorprende, nos trae revelación y nos trae convicción a nuestro espíritu. Así que tengan una libreta, tengan una libretita al lado, tengan un bolígrafo en sus propias Biblias, algo donde ustedes puedan marcar, donde puedan anotar. Amén. Y como les había comentado, hemos estado estudiando en Mateo 6, del 5 al 15. Y si usted quiere ubicarse en todo lo que nosotros hemos estado trayendo por medio de lo que el Espíritu Santo nos ha dado, les invito a que busquen las predicaciones, los videos en la página de la Iglesia La Voz del Espíritu Santo de Guaynabo. Las fechas el 12 de noviembre y el 3 y 10 de diciembre juntamente con la de hoy. Así que si a usted le gustó este estudio, repáselo, sigue estudiando. Puede ser que hay cosas que quizás no pude completar, pero cuando usted se siente a estudiar la palabra, el Señor le va a seguir revelando aún más. Amén. Así que en esta noche vamos a ir directamente a Mateo 6:13. Y dice así, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y la vez anterior pudimos ver qué es lo que significa reino. Y reino es el gobierno, el dominio. Y cuando le pedimos al Señor que se haga, más líbranos del mal, pero tuyo es el reino, le estamos diciendo que tuya es la soberanía, tuya es el gobierno, el dominio de todo lo que compete en nuestra vida y nuestro alrededor. Y lo llevé más allá en cuestión del mundo. Amén. Otra versión dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno.
Y esto nos podemos ver la respuesta en la oración que nos deja saber que Él nos escucha. Y eso lo pudimos ver en Salmo 116, 2. Ahí el Señor nos da la seguridad de que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar a nosotros. Y vemos también aquí, vamos a seguir desmenuzando, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí cuando vemos y no nos metas en tentación, ahí podemos ver que buscamos una vía de escape del mal para librarnos nosotros de la tentación. Cuando le pedimos a Dios que no nos meta en tentación, yo, ¿verdad?, pienso que no es que Él nos mete en tentación. Las tentaciones vienen con el paquete de nacer en este mundo. Eso es parte de nosotros pertenecer y ser parte de la humanidad. Así que cuando le pedimos al Señor que no nos metas en tentación, reconocemos nuestra humanidad, nuestra naturaleza pecaminosa. Por ende, necesitamos una ayuda sobrenatural para reconocer la tentación y no caer en ella. Por lo tanto, constantemente, y aquí lo han traído la hermana Yesenia, los pastores y otros hermanos de la iglesia, donde tenemos que entender qué es lo que es el discernimiento. Y el discernimiento no es simplemente, pues yo creo esto. No. Para nosotros que pertenecemos y somos hijos de Dios, porque por medio de nosotros haber confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, automáticamente pasamos a ser hijos adoptados de Él. Por lo tanto, entendemos que esa necesidad sobrenatural para nosotros poder discernir proviene de Él y no de nosotros. Porque si fuera de nosotros, no lo hubiéramos perdido en el Edén cuando a Adán le dieron unas instrucciones y no las siguió. Y en ese momento perdió lo que el Señor le había entregado, que era la soberanía sobre los animales. Era ese poderío sobre ellos que Él le decía, hazte esto, y ellos hacían, vete a tomar agua, y ellos se iban a tomar agua. Porque eso era lo que el Señor le había entregado. El Señor en ese momento lo hace a imagen y semejanza de Él. Así que vamos a ver rapidito, 1 Corintios 10, 13. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados, mas de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y ese versículo nos dice todito claro. Él dice que nosotros no vamos a ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Pero, entre líneas entendemos de que sí vamos a ser tentados. Y vuelvo y les digo, viene con el paquete de la humanidad. Cuando nacemos ya eso viene instalado en nuestro ADN. Pero Dios nos da la seguridad de que aunque seamos tentados, va a ser hasta donde nosotros podamos aguantar. Aún así, Él dice que nos va a dar la salida. Él no nos va a dejar que tengamos más tentaciones de las que nosotros podamos soportar. Dice en otra versión, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar porque Dios les dará una salida. Dios siempre tiene una salida para nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros somos cascarrabias, somos de mente finita, somos, como yo le digo a veces a mi esposo, que nos queremos algo y nos enfocamos en eso y nos dicen opiniones, pero nos enfocamos en eso. No, Dios dice que aunque tengas todas las tentaciones, hay una puerta abierta que Él siempre te va a dar la salida. No importando la tentación, Él te va a dar la salida. Dios nos dice claramente que cuando llegue la tentación, también hay una salida, por lo que cuando se escucha a personas decir que la tentación es muy grande, que no lo pude evitar, verdaderamente, con todo respeto, es una excusa fácil. Y pues, yo sé que quizás puede sonar duro, pero la realidad es que es una excusa cómoda, porque Dios nos dice en su palabra que no importando la tentación que nos pueda sobrevenir, su palabra es clara, dice que no nos va a dejar tener una tentación mayor de la que nosotros podamos resistir. Por lo tanto, si nuestra debilidad, vamos a decir en el caso mío, quizás es la comida, pues si yo tengo una tentación con la comida y quizás ese día vamos de visita y hay una mesa servida con unos platos
exquisito, la mesa bien servida, bien decorada. Y tienes todos estos deleites y yo me dejo llevar y quiero picarle esto y quiero comer de esto y quiero comer esto y esto. Pero cuando yo tengo el Espíritu Santo que habita en mí, que le doy el permiso para que Él, si me tiene que jalar las orejas, me las jale. Porque tenemos que estar conscientes de eso. Podemos tener el Espíritu Santo, pero a veces lo contristamos y le decimos, quédate quieto que mando yo. Y el Señor no nos dice eso. El Señor nos dice que una vez nosotros aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, su Espíritu Santo habita para que no seamos nosotros, sino el Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, si es el Espíritu Santo en nosotros, no somos nosotros. Nuestra humanidad, si nuestra humanidad hubiera sido efectiva y hubiera sido algo que quizás iba a tener resultado, pues el Señor no hubiera mandado a Jesús a que muriera en la cruz por usted y por mí. Hubiera dejado que la humanidad siguiera como estaba en su camino. Pero nos mandó a Jesús a que muriera por nosotros. Por lo tanto, no podemos dejar al Espíritu Santo en una esquina y que nosotros queramos gobernar por encima de Él. Es Él quien gobierna por encima de nuestra humanidad. Y eso tenemos que tenerlo claro. Hay como les mencioné, eso es una excusa fácil de decir, la tentación fue muy grande. Quizás vi la muchacha y estaba una mujer hermosa, guapa, elegante, esto, lo otro, y me dejé llevar y que es que yo soy hombre. Y esa excusa, de verdad, cámbiala, porque es que eso está tan gastado. Eso ya no funciona, esa excusa. Eso no es de Dios. O sea, no quiera tener una excusa para validar su mal comportamiento. Dios no va a validar el pecado. Dios valida su palabra. Y cuando nosotros nos afincamos en su palabra, la tentación que venga puede venir de 20 colores y Dios dice que tiene una salida. Por lo tanto, el discernimiento es más que importante. La función del Espíritu Santo en nosotros es más que importante. Por lo tanto, tenemos que dejar que Él obre. Lo dice así, vemos en Salmo 66, 18, nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hemos escuchado constantemente rutinario de que decimos, Señor, dame paciencia. Y muchas veces llegan situaciones juntamente para ponernos a prueba en esa paciencia. Pero dice, algo que me impactó de ese versículo es que tengas por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Así que si tú te encuentras en medio de la tormenta, de una situación familiar, económica, cualquier situación, no importando cuál sea, dice que tengas sumo gozo. ¿Por qué? Porque eso nos deja saber a nosotros claramente que vamos encaminados a lo que el Señor quiere para nuestra vida. Pero dice, no te preocupes, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios está ahí, Dios nos va a dar la salida siempre. Él nunca nos ha dejado solo ni nos va a dejar solo, jamás, jamás de los jamases. Otra versión dice, hermanos míos, que les dé alegría cuando pasen diferentes pruebas, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Serán cada vez más firmes porque tienen la seguridad de quién es el que está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya lo demás, olvídate, como dicen por ahí, ese bombito al piche. Gozo. Y ustedes saben que, dándole en clase a los nenes, pues me gusta siempre desmenuzar para que podamos entender todo y unirlo, para que no queden quizás cabos sueltos o tengan alguna duda. El gozo es una emoción que se identifica con un sentimiento de plenitud y satisfacción. Es el resultado de una experiencia de felicidad, por el cumplimiento de lo esperado o anhelado. Es una de las características principales de aquellos que han sido conducidos al conocimiento de Dios y están en comunión con Cristo. Así que cada vez más que nosotros nos vamos a la palabra y la escudriñamos,
cada vez que sentimos que nos acercamos más al corazón de Dios, cada vez que vamos y conocemos cuáles son los misterios que el Señor tiene, cuáles son esos secretos que solamente aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, en el aposento a solas con Él, van a encontrarlo. Cada vez más que nosotros hacemos que nuestro espíritu coja vida, se fortalezca cada vez más con su palabra, nos va a producir a nosotros el gozo que usted no se imagina. Pueden venir las situaciones que vengan, pueden venir la escasez que venga, pero cada vez más Dios dice en su palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Vamos a buscar Juan 17:13. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengáis mi gozo cumplido en sí mismo. El Señor dice ahora, voy a mi Padre, pero les hablo esto al mundo, para que ustedes tengan el gozo de que lo mío, mi palabra, se ha cumplido en ustedes. Así que si la palabra del Señor se ha cumplido en nosotros, ya el gozo viene, mira, por añadidura. El gozo ya está ahí, eso es inherente. Así que si usted está en Cristo y no tiene el gozo, busca a ver qué pasó. Otra versión me gusta porque dice, ahora voy donde tú estás, pero te digo esto, mientras que yo estoy en el mundo, para que se llenen de toda mi alegría. Así que mientras el Señor pueda ser hallado, nosotros tenemos la oportunidad de cada vez más llenarnos de su alegría, llenarnos de su gozo. Amén. Así que de manera que podemos entender que el gozo es una parte integral de la salvación. Así que vuelvo y les digo, no talcarse. Si usted no tiene gozo y aceptó al Señor, vaya donde su pastor, donde sus líderes, hable, porque algo está pasando. Vamos a pasar a Primera de Tesalonicenses 1:6. Y por si no se habían dado cuenta, a mí me gusta todo hacerlo por la palabra y confirmarlo por la palabra. Amén. Así que dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Así que las situaciones que estamos pasando ahora mismo a nivel mundial pueden ser una gran tribulación. Y yo sé que hay personas que dicen que están pendientes de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la casa, pero dice la palabra que en medio de la gran tribulación nosotros vamos a tener el Espíritu, el gozo que solamente el Espíritu Santo da. Así que si se encuentran en tribulación, le digo, tenemos que estar gozosos. Así que si usted no está gozoso en medio de la tribulación, en medio de la situación, ponga oído. Pídale al Señor que lo escudriñe usted, que le muestre cuáles son las áreas que hay que limpiar, qué es lo que hay que sacar, qué es lo que está impidiendo que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Porque dice ahí claramente, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El Señor es gozo, es plenitud para nosotros, es nuestro todo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Señor y tenemos la convicción de que Él es nuestro Padre, que hemos sido adoptados, que Él suple todas nuestras necesidades. Y como le dije la vez pasada, en el versículo donde dice, danos el pan de cada día. Es lo que necesitamos ese día. No dice la semana, no dice el mes, no dice el año, no dice los años. Dice el pan de cada día. Y la palabra nos confirma y nos dice que cada día trae su propio afán. Por lo tanto, no te atribules por lo que va a pasar mañana, por lo que va a pasar la semana pasada. Tú haz lo que te toca hoy, pero siempre con la dirección del Padre Celestial. No lo que nosotros queramos. Nuestra agenda y nuestra vida está puesta en las manos del Señor. Si usted no la ha puesto en las manos del Señor, le invito a que vuelva, recapitule, analice. Y Señor, te entrego mi voluntad, te entrego mi vida, te entrego mi agenda, te entrego mis metas personales para que seas tú haciendo como tú quieras, como tu voluntad quiera y establece tu reino, tu gobierno en mi vida y en mi alrededor. Amén. Así que vamos a seguir.
Dice, y no nos metas en tentación. Como les dije anteriormente, busca una vía de escape del mal, de la tentación. La tentación es una prueba que proviene de la raíz probar o tentar. Y dentro de lo que busqué de la tentación, me llamó la atención estas tres. Dice que la tentación se puede ver de tres aspectos, como una prueba, como una provocación o como una incitación al mal. Y vamos a ver la primera. Como prueba, en la primera parte de como prueba, la tentación como prueba, Dios puso a prueba a Abraham. Y eso lo podemos ver y puede anotar en Génesis 22:1, que fue donde el Señor llama a Abraham y le dice, Abraham, pero aún el Señor yendo a tentar a Abraham o poniendo la prueba, aún así Abraham le dijo, Señor, heme aquí. Y se los digo, cójanlo de asignación, Génesis 22:1, y pueden leer los capítulos anteriores para que se pongan a tono con eso. Pero es bien interesante ver que aún en medio de todas las situaciones de Abraham, él dijo, Señor, heme aquí. Él no sabía si quizás el Señor le iba a poner a prueba, pero el corazón del Señor era, vamos a jalarte las orejas a ver si tú gritas o sigues en obediencia. Es interesante ver aquí que Abraham fue probado para que él supiera realmente el Dios que él le servía. Amén. Le pidió su hijo, al Isaac, el único que pudo tener, que era el hijo de la promesa, y lo tuvo alrededor de los 100 años. O sea que cuando la mujer era completamente estéril y él también, Dios hizo que fueran fructificados y pudieran tener un hijo. Quiere decir que el significado de ese hijo es tipología de Cristo en nuestra vida. Y él le da la prueba para que realmente Abraham pudiera darse cuenta la grandeza del Dios que él le servía, la grandeza del Dios que él obedecía. ¿Por qué? Porque él le dio lo imposible de obtener, que era un hijo, pero le pidió el imposible al que hace todo aquello que es posible. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que cuando nosotros, como ella decía, amén, heme aquí, esa grandeza de confianza, producto de nuestra fe, en el amor pleno de lo que significa Dios en nosotros, que es el sacrificio vicario de la cruz del Calvario de Jesús. Ese significado que nosotros podemos vivir 2000 años, casi 2000 años después de todo esto, lo podemos analizar y acentuarlo para ver a Abraham como una tipología de Cristo, usándolo a Isaac como el hijo que iba a morir en la cruz del Calvario por Cristo, en lugar de Cristo. Significa que si nosotros, que ya hemos tenido la experiencia vivencial, porque la nomenclatura escrita de la Biblia la tenemos para conocimiento, estamos cimentados bajo unas condiciones perfectas para poder entender el sacrificio perfecto de Dios, que hace que el imposible se vuelva posible. Y aquello que el hombre sabe que es imposible, Él lo hace posible para bendecir nuestras vidas. Y es interesante, ¿por qué? Porque Él se lo probó a través de la tentación. Dame al hijo. Y caminaron 3 días hacia arriba en la montaña hasta llegar al monte donde iba a hacer el sacrificio. Y el hijo mismo le pregunta, ¿y dónde está el holocausto? Y él le dice, Dios proveerá. ¿Cómo? Que Dios proveerá. Y el niño ya grande tenía como 13 a 14 años, de acuerdo a los historiadores bíblicos. O sea que él estaba consciente de lo que iba a suceder. ¿Y qué hizo Dios? Perdón si me adelanté. No, estoy bien. Entonces, ¿qué hizo Dios? Es que ese punto es tan interesante. Y Dios los retó, pero él dijo en el camino, Dios proveerá. Y le dijo a su siervo, quédate aquí, que yo voy a subir como el hijo y volveremos. Oye, eso es fe. O sea que él declaró lo que el milagro iba a ser real. En su palabra y en su contexto de su corazón, Dios proveerá. Entonces, a veces nosotros los cristianos dudamos de que Dios nos va a bendecir. Y por eso a veces, y este punto es importante, que es lo que quiero llegar, que Dios tenta con la enfermedad, Dios tenta de diferentes maneras, o sea, Dios lo permite como una prueba
porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Pero Él permite esa prueba para que nosotros veamos eso como una tentación a una inclinación, donde la inclinación tiene que estar en favor de la fe en lugar de la duda. Cuando nosotros entramos en la duda, entonces la fe mengua y el milagro no es concedido. Por eso cuando aquel ciego le decía, hijo de David, dame la vista, hijo de David. Y ellos se acercaron. Él le dijo, sea hecho conforme a tu fe. Y a este punto voy. Si el ciego dudaba de que la podía recibir, o él decía, bueno, tal vez Dios me quiere sanar, tal vez me quiere sanar después, o quizás tal vez puede ser. Eso es igual a la duda. Pero cuando Él le dice, sea conforme a tu fe, hay una vertiente importante aquí, donde hace que la formulación del milagro ocurra en favor de lo que tú has creído. Y tu fe es probada para poder recibir el milagro. Quiere decir que si no probamos la fe que está bien realizada en nosotros, no vamos a tener derecho a recibir el milagro. Porque conforme a nuestra fe es hecho. No conforme a la fe de Jesucristo, Él lo hizo todo perfecto. Porque Él nació santo y murió santo. Para demostrarle al Todopoderoso que en el nombre de Él todas rodillas se tienen que doblar de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y declararán que Jesucristo es el Señor. Dios Todopoderoso de todo. Pero nosotros tenemos que mirar esa fe como una oportunidad para que las cosas ocurran conforme a lo que hemos creído. Por eso tenemos que tener una fe sólida. Nuestra fe tiene que estar cimentada en el poder de la resurrección. En aquel que murió, fue enterrado, se descompuso el cuerpo y resucitó con un cuerpo compuesto correctamente. Si nosotros miramos nuestra fe desde ese punto de vista, entonces cada prueba es una bendición. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para vivir la vida abundante y es una oportunidad para afincarnos más en el Creador, autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros no lo vemos así, usted que está por internet, es importante que tiene que cambiar su forma de pensar. Y en lugar de estarse quejando, es que tengo esto, es que tengo lo otro, es que me pasó aquello, es que aquel me traicionó, es que el otro mira lo que hace, es que mira el vecino y ahora mi hijo. Usted entra en una quejabanza. ¿Sabes qué? Está engrandeciendo al enemigo. Y si usted engrandece al enemigo, está opacando la obra redentora del Cordero Inmolado. Y si usted opaca la obra redentora del Cordero Inmolado, ¿qué usted va a recibir? Maldición. Si los ciegos que fueron donde Jesús le hubieran dicho, si quieres puedes sanarme, y Él le dice, conforme a tu fe se ha hecho, puso la bola en la cancha del que estaba enfermo. ¿Por qué? Porque en la actitud correcta de nosotros como creyentes, no es si quieres sanarme, no es si puedes sanarme, sáname, porque lo creo y lo recibo. Y eso hace contundentemente una fe absoluta, cimentada en el poder de la resurrección. La iglesia neotestamentaria tiene que caminar en ese poder. Y este domingo, no, el otro domingo, voy a predicarle de eso, porque la iglesia tiene que levantarse y empoderarse para hacer toda obra que Dios mande hacer, sin objeción alguna. No importa el día ni la hora, lo tiene que hacer, porque al hacerlo, entonces el mundo verá lo grande que es el Dios que tú y yo le servimos. Y dirán que Jesucristo es su Señor. Dáselo para el Señor, porque para la gloria es para el Señor. Eso es. Perdón, Así que seguimos. Vamos a ver en Salmo 66, 10. Y dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Y esta versión me gusta, dice, Dios nos sometió a prueba, nos purificó como a la plata. Así que nuestra fe, como bien dijo el pastor y explicó, nosotros tenemos que ser puestos a prueba, porque es de la única manera que nosotros vamos a verdaderamente entender si nuestra fe está firmada en el Señor o nuestra fe mengua. Las situaciones, créanme, hay situaciones que nos sacuden el piso, nos hacen dudar, nos hacen decir, Señor, ¿yo podré con esto? Y en muchas ocasiones nos vemos en esa encrucijada de que sí, no, pero ahí es donde nosotros tenemos que saber si nuestra fe o está afincada en el Señor o no. Es la única manera.
Es la única manera donde nosotros podemos entender si estamos o no estamos afincados con el Señor. Vamos también a ver en Primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que en otra versión dice, tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe sale probada de la prueba la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Así que cuando una vez nosotros hemos sido probados, nuestra fe ha sido probada, estamos seguros de nuestra fe en Cristo, la alabanza, la gloria, la honra a Él va a salir de por sí sola. Nadie nos va a incitar, va a salir. Señor, te alabo, te exalto. Gracias por esta prueba, gracias porque cada vez tú te haces más grande en mi vida. Gracias porque menguo yo para que tú te establezcas cada vez más. Amén. Gloria sea al Padre Celestial. Gracias, Señor. Seguimos. Vimos, Dios puso a prueba a Abraham, pero son pruebas que con el objetivo de purificar la vida de los creyentes. Así que cuando usted se ve en una prueba, que eso es parte de lo que es una tentación, estén en gozo, porque ¿sabe qué? Ya el Señor tiene la salida de usted. Ya el Señor está ahí, así que adórelo. Dele la honra, la gloria de anticipación por la victoria que ya Él le entregó a usted en la cruz del Calvario. No hay que tener más duda de eso. Vamos a ver la próxima. La tentación como una provocación. Cuando los israelitas, y vamos a ver el ejemplo de cuando los israelitas les exigieron a Dios comida a su gusto. Y yo en esa parte les digo, sean muy cautelosos, nosotros no somos quien para exigirle a Dios nada. Nosotros somos hijos de Dios. Atrévase usted a haberle exigido algo a sus padres, por lo menos en mi tiempo, porque yo he visto ahora casos y casos, y en mi tiempo yo exigirle a mi mamá que me diera algo, exigirle a mi papá que me diera algo. Le cuento yo otra historia. Vamos a ver en Salmos 78, 18. Y no lo digo para como que fue maltrato ni nada de eso. Yo no lo veo de esa manera porque mis padres nunca me pegaron. Mi mamá necesitaba una nalga y me daba una nalga, claro que sí. Pero lo vi como una enseñanza en mi vida de que me ayudó a ser quien yo soy hoy. Soy una persona que me enseñaron modales, me enseñaron los valores, me enseñaron a respetar al adulto, a respetar a mis mayores. Y todo eso viene con el paquete de lo que me enseñan en mi casa. Así que no sé para quién es, así que recíbalo con gozo de parte del Señor. Vamos a ver en Salmos 78, 18. Dice, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Vuelvo y les digo, nosotros no somos quien para exigirle ni pedirle nada con exigencias al Señor. Nosotros le peticionamos, Señor, si te complace, yo tengo esta petición, mi anhelo es es con respeto, con denuedo se puede decir. ¿Por qué? Porque reconocemos quién es Él. Él es el dador de la vida, Él nos dio todo ya. Yo les vuelvo y les repito, para mí, yo no necesito que el Señor me dé nada, ya Él me lo dio todo. Y con la victoria que Él hizo, que tuvo en la cruz del Calvario, las demás cosas son añadiduras por la gracia de Él, porque nos los quiere dar a nosotros que somos sus hijos. Pero la realidad, en mi caso, yo no le pido nada al Señor, porque lo tengo todo con Él. Si lo tengo a Él, lo tengo todo, no necesito más nada. Y como dice el corito que decía, si me falta la voz, le alabo con las manos. Si me faltan las manos, le alabo con los pies. Si me faltan los pies, le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con Él. Así que yo estoy en ese anhelo de que aunque me falte lo que me falte, yo sé que yo me voy con Él. Amén. En ocasiones semejantes pusieron a Dios a prueba, pero en realidad eran ellos mismos que estaban siendo probados por Él.
Así que podemos ver como yo lo puedo ver como una falta de respeto de ellos hacia Dios, de exigirle algo. Pero el Señor toma todo y Él lo dice, ok, tú quieres hacerle todo, no te preocupes, yo te voy a hacer la listita. Y eso lo tomó el Señor como pruebas para ellos. Y dice, otro ejemplo que podemos ver es en Mateo, y eso se lo voy a dar de asignación. En Mateo 4, de 5 al 7. Y este es en el momento donde el diablo quiere tentar a Jesús y lo lleva al pináculo del templo. Y lo quiere provocar y sonsacar, como decimos acá, para que él mande a llamar los ángeles y que lo libre de eso. Pero a mí me encanta la respuesta de Jesús, porque es que él es tan firme. Tengo que trabajar con eso, lo sé, pero para eso tengo mis pastores que me ayudan a corregirlo. Me gusta mucho la respuesta de Jesús hacia esta situación. Y vemos eso en el versículo 7, pero por encimita dice, no tentarás al Señor tu Dios. Él se lo dejó claro. Tú puedes hacer las tentaciones que tú quieras, pero ¿sabes qué? No tentarás al Señor tu Dios. Y lo dice la palabra. Y para mí eso es como un jalón de oreja, como cuando cogían así las patillas y decía, ¿hay gallinas roba en tu casa? No sé qué. No vas a tentar al Señor tu Dios. Y se lo dijo al diablo, él no le importó nada. La Biblia dice, y te lo repito, porque el diablo conoce la palabra. Y en muchas ocasiones nos quiere confundir, pero vuelvo y les digo, la media verdad es mentira. La verdad es completa. La media verdad es mentira. Seguimos en la tentación como provocación. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel. Vuelvo y les repito, no hay nada que Jesús no haya pasado que nosotros hemos pasado. Todo Él lo pasó, todito. Y Él tiene el control de todo. Y más, amén. Vamos a ver la última como incitación al mal. Y en esta podemos ver que esta tentación asalta al hombre desde el interior. Vamos a Santiago 1:4. Dice, mas tenga la paciencia de su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, sean perfectos y maduros, sin que les falte nada. Amén. Muchas veces las circunstancias nos hacen pensar que no tenemos más opciones y nos dejamos llevar. Y como recalco lo que mencioné ahorita, las excusas son excusas para usted mismo. Porque la zona de comodidad, Dios dice que tiene control de todo y que no hay tentación que nosotros vayamos a pasar de que Él no te tenga una salida. Así que si tú te dejas caer por la tentación, en pocas palabras, es porque le dio la gana. Sí, suena duro para sí. Sí, es verdad. Perdón, pero esa es la realidad. Si usted cae en la tentación es porque usted decidió hacerlo. Nadie lo obliga, nadie lo empuja, nadie lo va a amenazar. Si usted se deja llevar por la amenaza, vuelvo y le digo, escudriñase, examínese, y si hay algo que hay que quitar de usted, pídale al Espíritu Santo que se lo revele. Porque vuelvo y le digo, cuando usted tiene la seguridad en Cristo, no hay nada que le haga mover el piso. Van a venir situaciones, claro que sí, pero cuando usted tiene la certeza de quién es Dios en su vida, pueden decirme que no voy a tener esto, que no voy a tener lo otro, que no voy a tener mejores de las cosas que tengo. Pueden decir lo que quieran y ¿sabes qué? No importa, porque yo tengo al que lo da todo, al que lo tiene todo, ese es el que está conmigo. Amén. Así que lo demás puede estar en una esquina. Amén. Vamos a pasar ahora a Santiago 1:13. 1:13. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie,
Así que les confirmo la parte de que el Señor tienta a alguien, el Señor no tienta a nadie. El Señor permite las pruebas, pero el Señor no dice, espérate que voy a tentar ahora, Chuquín. Voy a mandarle la tentación. El Señor no te dice eso. El Señor no te envía tentación alguna y eso lo dice. Ese versículo te lo confirma. Dice, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que si usted tenía dudas si el Señor tienta o no tienta, Él no tienta a nadie. Amén. No hay excusa. Jesús es nuestro mayor modelo. Jesús fue tentado y más aún, el mayor ejemplo que nosotros podemos tener, Él no tuvo pecado. Él fue tentado en todo. No hay situación que nosotros podamos ser tentados que Él no haya pasado. Pero a diferencia de usted y de mí, Él no tuvo pecado en Él. No tuvo ni uno. Usted y yo todos los días bregamos con eso. Con las tentaciones, con el pecado, porque nosotros lamentablemente estamos en una humanidad pecaminosa. Pero todos los días nosotros reconocemos quién es nuestro Señor y constantemente, Señor, te doy la gloria a ti. Gracias porque llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, porque mi espíritu cada vez más se conecte contigo. No importa lo que yo vea a mi alrededor, Señor, yo te declaro a ti como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque a ti te doy la gloria, te doy la honra, Señor. Alabado sea tu nombre. Y mientras usted está haciendo eso, pueden pasar 20 cosas a su alrededor, pero su espíritu está en alabanza. Todo lo demás puede esperar un poquito. Y por último, Jesucristo fue tentado en todo, al igual que cualquier ser humano, pero sin pecado. No hay más que añadirle a esto. Así que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Cuando en nuestro espíritu le hemos permitido al Espíritu Santo que obre y escudriñe nuestro corazón, la adoración fluye de manera natural y espontánea, sin necesidad de que nadie tenga que decirnos nada. Hermano, cuando usted ha permitido que el gozo del Señor habite en usted por medio de cualquier situación, y vimos que dice que en medio de las pruebas, gózate, porque el Señor está contigo. Si tú no has permitido que ese gozo fluya en tu ser, vuelva, analícese, escudriñese, para que usted vea qué es lo que hay que bajo el Espíritu Santo, bajo oración, como muy bien dice el versículo, que hay cosas que solamente salen ayuno y oración. Y si no hacemos ayuno y oración, las cosas se pueden quedar arraigadas ahí. Porque sí hay cosas que salen por medio de la oración, pero tenemos que someter la carne aún más para que no sea mi humanidad, sino que se fortalezca mi espíritu mientras mi humanidad mengua. Amén. Así que vamos a ver un ejemplo de esto en Primera de Crónicas 29:11. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Así que este versículo vemos que es un deleite, porque es una adoración, es una alabanza, donde continuamente podemos reconocer el poderío de Dios en nosotros, en nuestra vida, en nuestro país, en nuestra nación, en todo. Eso lo abarca todo. ¿Por qué? Porque reconocemos quién es Él, reconocemos qué es lo que Él hizo por nosotros. Dice otra versión: tuyos son las grandezas y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo cuanto hay en los cielos y en la tierra es tuyo. También el reino te pertenece y tienes el control de todo lo que existe. Eres único y soberano y tuyo es el reino. Amén. Así que la gratitud va a venir solita, va a venir añadida. Es parte del gozo que nos da el Señor. Es parte de esa seguridad que tenemos en Él. Así que vamos a culminar con Mateo 6, 14 y 15. Y aquí no hay que añadirle mucho porque los versículos hablan por sí solos. Dice:
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y ahí podemos hacer referencia al versículo que le expliqué la semana pasada, en el versículo 12, donde nosotros decía, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Así que si nosotros no hemos perdonado primero, el Señor no va a perdonar. Porque tenemos que nosotros primero reconocerlo. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Y ahí lo dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que, si quieren ver, lo pueden asimilar o lo pueden buscar juntamente con el versículo 12 para que puedan entender de lo que les estoy hablando y como les indiqué pueden ir a los estudios anteriores. Y cierro, dice, Dios nos perdona a los que verdaderamente se han arrepentido. El arrepentimiento verdadero nos dispone a perdonar nuestros ofensores. Con el perdón, nosotros automáticamente, cuando reconocemos la grandeza de Dios en nuestra vida, y puede que lo haya escuchado 20 veces de mí mientras he dado los estudios, pero es que no hay otra manera de decírselo. Cuando el Señor se ha cimentado completamente en nosotros, el Señor ya hizo todo. Todo. No hay nada que Él se le haya escapado. Así que, versículo que me gusta mucho es Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que, si no le ha buscado el Señor, búsquele, pero búsquele de todo corazón. Amén. Dios les bendiga. Déselo fuerte que es para el Señor. Qué lindo. Tremendo, excelente, ¿verdad? Quiero aprovechar este tiempito, los minutos que nos quedan. Y siento en mi corazón aclarar este punto. La apuntadora me dice que 10 minutos, está bien. Quiero aclarar este punto antes de orar y cerrar. Y es importante que entendamos esto. Jesús tuvo un cuerpo de carne y hueso como nosotros, pero Él era todo Dios también. De manera que Él fue la muestra que el Padre envió para demostrarnos que un cuerpo similar al de nosotros se podía tener éxito pleno si mantenemos nuestra vista en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque interesantemente todo lo que nosotros pasamos, Él lo pasó en un cuerpo similar al de nosotros. Pero nos dejó el aprendizaje de poder ver el sacrificio perfecto que Jesús hizo en el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Interesantemente, estaba estudiando yo esta mañana y parte de la tarde, que hay 7 sacrificios en la cruz del Calvario por las 7 formas en que se derramó la sangre. 7 son los 7 espíritus de Dios para la función dinámica y activa en favor de nosotros sobre el globo terráqueo. Y 7 es la constitución de toda la existencia material sobre la faz de la tierra. Y 7 es la constitución orgánica de cada uno de nosotros en grupos de 3. O sea, tú respiras, tú botas una molécula de carbono y 2 de oxígeno, inhalas una conexión de aire cimentado en 7 partículas oxidativas que respiramos para el metabolismo basal de los ciclos aeróbicos y anaeróbicos, o sea, intracelular y extracelular. O sea que cuando usted ve la grandeza de cada cosa, ve la firma de la constitución del reino en todos nosotros. ¿Qué significa esto y cuán importante es? Pues que nosotros cuando entendemos esto podemos discernir que todo es de Él y para Él y por Él, y podemos sentirnos seguros de que Él no va a destruir su propia creación, por el contrario, Él va a edificar su creación para Él mostrar su gloria a través de nosotros. Y cuando nosotros oramos un Padre Nuestro, y usted en este análisis exitoso que ya ha hecho, muy bueno, te felicito. Muy bueno, bien detallado, bien práctico y fácil de aprender.
porque tiene el don de enseñanza. Oren por mí para que me dé ese don. Lo necesito también. Pero a veces quisiera, ¿verdad?, poderlo mostrar como ella lo hace, ¿verdad?, en un slide bien bonito. Y eso es importante, porque cuando usted lee, graba. Pero el punto que voy es lo que quiero llevar es lo siguiente, que cuando nosotros vemos la constitución del reino, nosotros mismos sabemos que cuando alabamos y estamos en cánticos y en gozo de oración continua, no mirando las circunstancias, nos edificamos a nosotros mismos. Y la constitución del reino se establece en nosotros mismos para que 7 veces más mejor de lo que estamos, superior a lo que estamos, debo decir, por no repetir el adverbio más otra vez, sino superior y nunca jamás, que significa afirmar nuestra creación, hace que nosotros seamos bendecidos. Y ese gozo hace que nos afirmemos en el punto exacto para lo cual hemos sido llamados y creados. Y por lo tanto, cuando nosotros caminamos en esa bendición e insistimos en esa bendición y está en ese gozo en nosotros, empezamos a caminar en una bendición suprema, porque la obra se puede completar a base de lo que tú y yo hemos creído. Y lo que tú y yo hemos creído tiene que ser divulgado por nuestra boca, porque Él tiene la función dinámica y activa del poder de la palabra, por lo cual se hizo los cielos y la tierra. Ahora, esa palabra tiene 2 vertientes. Tiene una palabra de bendición y otra de maldición. Una que corre de izquierda a derecha y otra corre de derecha a izquierda. La de bendición es derecha a izquierda a favor de las manecillas de reloj, porque es la que edifica. Y cuando usted estudia un poquito de bioquímica y química, se da cuenta que todo lo que corre hacia la derecha se unifica y crea estructura. Y todo lo que corre a la izquierda se desunifica y destruye la estructura. ¿Qué nos está enseñando? Que la palabra que tenemos que decir es exactamente lo que es el Padre Nuestro. Yo me sentaba ahí, yo creo que yo me gocé más que ella. Y ella se gozó un montón. Porque estoy viendo lo que Dios nos quiere dar. O sea, lo que Dios nos quiere dar es una edificación que es permanente en la solidez de la creación para un futuro brillante. Y el futuro culmina en la eternidad. O sea, que comienza aquí lo que estructuralmente tú has creído, lo has divulgado con tu boca, se va a realizar en favor nuestro. Y nosotros queremos que nuestras familias vengan al camino y conozcan esta verdad y perseveren. Entonces tenemos que empezar por declarar la realidad de lo que nosotros queremos en nuestro corazón, porque pedimos conforme al corazón del Padre. Y el corazón del Padre es unificarnos, edificarnos y vivir verdaderamente en poder y autoridad. Y es un buen momento de que sepamos que ese Padre Nuestro está en la edificación, la fortaleza, la liberación y el éxito pleno a través de esa oración. Es grandioso. O sea, cuando usted analiza bien esto, por eso ya decía, estúdielo otra vez. Si hay que estudiarlo otra vez, yo lo voy a seguir estudiando, porque es para beneficio nuestro y de nuestra familia. Por eso él decía, pregunta cómo orar, y él dijo, oréis así. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, wow, pues entonces oramos así para que lo que no tenemos sea completado y lo que nos haga falta ya es dado. Y ahí donde está la clave del éxito. Como siempre yo digo, hay gente que vive empobrecido porque no han encontrado la riqueza en la palabra de Dios y materialmente viven empobrecidos. Pero cuando entran a la riqueza de Dios espiritualmente y a la consecución de esa palabra y la hacen materialmente real, entonces el espíritu de pobreza tiene que huir y echarlo fuera en el nombre de Jesús. De eso vamos a hablar este domingo, no el otro domingo. Porque la iglesia tiene que empoderarse en todos los sentidos. O sea, no en unas cosas sí y otras no. En todos los sentidos. Porque la iglesia no nació para ser escasa, sino para ser abundante. La iglesia no nació para ser pobre, sino para ser rica. Y esto no es falsa prosperidad. Porque yo no creo en prosperidad. Yo creo que la prosperidad primera es espiritual y la demás viene por añadidura. Pero la iglesia tiene que empoderarse para poder declarar esa palabra. Y cuando se empodera y rompe con todas las transgresiones del pasado y entra a la vida espiritual del pasado y rompe toda la herencia espiritual de maldición, entonces empieza a declarar la bendición. Yo he visto esto y con esto quiero cerrar. Gracias a Dios aquí no lo he visto, pero yo he visto en esto en otras iglesias, sobre todo cuando fui evangelista por muchos años. Yo vi milagros ser concedidos y decirle a esa persona, no dudes del milagro,
porque lo vas a echar a perder. Y la persona me dice, pero ven acá, tú oraste por él, fue el milagro, ¿y por qué tú le dices esto? Bueno, pues Dios sabrá por qué. Mira lo que pasa. A la persona que recibió la sanidad de 2 hernias discales que estaba en sillón de ruedas y no podía pararse, le dice eso, lo sana en el momento en la iglesia donde estaba, me fui a almorzar y cuando regreso está al lado de mi guagua el tipo llorando con un dolor que no se podía resistir y en el piso tirado. Porque me decía, ahora no puedo estar ni en el sillón sentado porque el dolor es increíblemente fuerte más que nunca. Y yo le dije, ¿qué te dijo el Señor antes que bajara las escaleras? Que las bajaste caminando y sin dolor. Que no volvieras a cuestionar ni a dudar más. Y él me dice, sí, es verdad. Y yo digo, pero ¿por qué volviste a la criatura original del pecado? Que es la duda, que es negar la bendición. Y se revirtió. Entonces dice, pero ¿cómo es esto? Porque Dios lo que hace lo hace perfecto. Sí, lo hace perfecto, pero nosotros tenemos que perfeccionarnos en Él. Y ahí es que se perdió el milagro. Pues yo le dije, ¿sabes qué? ¿Te has arrepentido? No lo vuelvas a hacer. Y el Señor me dice, dile que se levante y sea libre en el nombre de Jesús. Se levantó. Y le dijo esto que le voy a decir y con esto concluimos sí ahora. Que la herencia de maldición de su pasado se activaba porque él todavía se recordaba de las cosas que hacía su papá, que era espiritista. Y su papá murió siendo espiritista, quiere decir que está en el infierno. Yo no dije eso, pero se sabe que el que murió sin Cristo ya está en el pecado original y obviamente no recibe salvación. Pero ¿qué pasa? Que él se recordaba de eso y volvía y maldecía a su padre, quejándose de eso y botaba el milagro. Ya era la segunda vez que alguien le declaraba sanidad y recibía y la perdía, recibía y la perdía. ¿Y qué quiero dejar establecido con esto? Que si nosotros no tenemos nada bueno que decir, no digamos nada. Al contrario, reprendamos ese pensamiento y aprendamos a vivir en la vida del espíritu de bendición y jamás nunca de maldición. Porque el Padre nuestro nos enseña a establecer el reino y su justicia en nosotros y como consecuencia sobre la faz de la tierra. Vamos a orar antes de irnos porque sé que tenemos que irnos ya. Llegaremos que ya mismo esto se acaba. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, la atesoramos y te damos gracias porque tú abres, Señor, el entendimiento para cada día aprender más de ti. Ayúdanos a plasmar esta palabra como una realidad en nuestra vida, de tal manera, Señor, que a través de esta oración cada día podamos expandir el conocimiento de tu verdad y tú, Señor, reines cada vez más fuerte en nosotros, de tal manera que todo aquello que es adverso y contrario a tu verdad nos sea revelada para atarlo, cancelarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús y declarar, Señor, que tú tomas hegemonía total y completa y que cada palabra dada en tu palabra, que es la Biblia, se cumpla en favor de nosotros. Porque aprendemos tu palabra para ejecutarla con fe, con poder y con autoridad. Porque tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga y aquellos que están por internet, mañana a las 6 de la mañana estaremos orando aquí. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Un aplauso, Señor.